Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando cómo realizo manicura sin torno. En este caso tengo mi cliente que es hombre, pero esto no influye en nada, ya que podemos realizarlo tanto en hombres como mujeres. Voy a empezar con la preparación de la uña, principalmente con la cutícula y piel muerta que pueda encontrar. La primera punta que voy a utilizar me va a ayudar a repujar las cutículas y esto hay que hacerlo con cuidado para no lastimar al cliente. Una vez que termino de repujar la cutícula con el otro lado del repujador, que tiene una punta más plana, voy a estar eliminando todos restos de piel o célula muerta que hayan quedado en la uña. Este lado del repujador me ayuda muchísimo a eliminar piel o células muertas con mucha más precisión. Otra opción que podemos utilizar si no tenemos repujador es el palito de naranjo. Lo podemos encontrar en formato plástico o madera, pero va a cumplir la misma función que el repujador de cutícula. Voy a retirar el polvillo con un cepillo de cerdas suave, siempre lo voy a hacer desde cutícula hacia abajo. Para darle forma a la uña voy a estar utilizando una lima de gramaje 100-180. Este gramaje de lima solamente lo voy a utilizar para darle forma a la uña, nunca lo voy a utilizar para limar la lámina unguial, o sea la superficie de la uña, ya que es de un gramaje muy abrasivo y desgasta mucho. En el caso de mi cliente voy a dejar las uñas lo más redondas y cortitas posible. Y a medida que voy limando y dándole forma a la uña, me voy a ayudar del cepillito para retirar todo el polvillo que vaya quedando en la mano del cliente y también en mi mano. Una vez que termino de limar el borde libre de la uña, voy a estar utilizando un bloque blanco para eliminar todo el brillo natural de la uña. Esto nos va a ayudar a que el esmalte tenga más adherencia. Y si no tienen bloque blanco, pueden utilizar una lima 200-240 que va a cumplir la misma función. Voy a pasar nuevamente a lo que serían las cutículas y para eso voy a estar utilizando un cortacutículas. Es muy importante que este tenga buen filo para no lastimar al cliente y no estar tironeando la piel. Con el cortacutícula voy a estar retirando todas las cutículas y pellejos que puedan quedar. Para un acabado más perfecto voy a utilizar nuevamente el repujador de cutícula de los dos lados y también voy a utilizar el cortacutícula para retirar algún pellejo que haya quedado o algún resto de cutícula que no haya retirado bien anteriormente. Para limpiar las uñas voy a utilizar wipe sin pelusas y un poco de alcohol y voy a limpiar muy bien todas las uñas para que no quede nada de polvillo. Otra cosa que utilizo para limpiar son los microhisopos, que esto me ayudan muchísimo para limpiar por debajo de la cutícula y asegurarme que no quede nada de polvillo. Voy a estar esmaltando con esmalte tradicional transparente, pero tranquilamente se puede esmaltar con esmalte semipermanente.
Voy a dar en total 2 capas de esmalte transparente y voy a dejar que seque por capa 5 minutos, ya que al ser un esmalte transparente seca mucho más rápido. Por último, una vez que secó el esmalte, voy a aplicar aceite de cutículas para hidratar la piel. Adicional también pueden aplicarle crema al cliente, pero eso es a elección de ustedes. Y así queda una vez finalizado. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse. Y si quieren que haga un video específico de algo, me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.